Mi prometido me estaba engañando a mis espaldas. Justo cuando estaba a punto de confrontarlo, un chico que cargaba un saco de mimbre se mudó repentinamente al ala de los sirvientes. Pregunté, ¿quién es él? El mayordomo respondió con respeto, señorita, este es el recién llegado que el presidente Lin encontró para usted. Un matrimonio ritual para disipar la mala fortuna. Dijo que este chico puede reemplazar al joven maestro San. Que se quede en la habitación de al lado, dije con indiferencia, mientras arrojaba todas las pertenencias de Antonio San. Capítulo 01. En el umbral estaba un chico con una camisa y pantalones sencillos, sosteniendo un saco de mimbre abultado, pero se mantenía muy erguido, alto y delgado, con la espalda recta. Todo su cuerpo se veía limpio y ordenado. Incluso el par de zapatillas viejas en sus pies habían sido fregadas hasta quedar blancas. El mayordomo me lo presentó. Señorita, este es Oscar, traído por el presidente Lin del pueblo, Flor de Durazno. Su transferencia escolar ya ha sido arreglada. A partir de mañana, asistirá con usted a la academia Brisa de Primavera. Clavé la mirada en este desconocido llamado Oscar. Sus facciones eran suaves y apuestas, sus ojos claros y puros. Ni siquiera la ropa desgastada podía ocultar la nobleza y la elegancia de su rostro. Sonrió mientras le pedía algo a la tía a su lado, tras confirmar que no ensuciaría el suelo. Entró y se cambió de zapatos. Sus cejas se curvaban, sus ojos se alzaban en las comisuras. Cuando sonreía, recordaba inexplicablemente a un vaso veraniego de agua con gas lleno de cubitos de hielo, burbujeante, refrescante, que calmaba la sed. Él era la persona que mi madre había traído de vuelta. De repente pregunté, entonces, ¿puede reemplazar a Antonio? Antonio y yo estábamos comprometidos desde la infancia. En nombre, él era mi prometido, pero en realidad, en un tiempo en que mi familia estaba desesperada por mí, buscaron a un adivino que calculó que Antonio era mi protector destinado. Yo había sido frágil desde mi nacimiento, sufriendo de una cardiopatía congénita. Podía morir en cualquier momento. Se decía que el destino de Antonio complementaba al mío. Si permanecía estrechamente unido a mí, prolongaría mi vida. La familia Lin otorgó a la familia San enormes beneficios. Así que la familia San envió a Antonio a la familia Lin para un matrimonio ritual que disipara la mala fortuna. El mayordomo dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El presidente Lin quiere decir que Oscar puede reemplazar al joven maestro San, pero no entran en conflicto. Si todavía le gusta el joven maestro San, ¿gustar? Ni siquiera me molesté en levantar los párpados, al recordar la escena de Antonio besando a esa compañera de clase en el aula. Una pegajosidad nauseabunda me brotó al instante en el pecho. El chico de abajo pareció notar mi mirada, levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, se quedó congelado por un momento. Desde arriba, lo miré, observé cómo, tímidamente, dejaba el saco de mimbre que llevaba en la mano, se inclinaba ante mí y luego, al incorporarse, me regalaba una sonrisa. Era como la primavera regresando a los campos verdes, una escena llena de ligereza y luminosidad, una especie de vitalidad vigorosa. Y así, sin esfuerzo, la picazón en mi garganta desapareció. Capítulo 02. Oscar fue asignado a una de las habitaciones de los criados en el piso de abajo, que se mudara a la habitación de al lado mía. Dije que viniera a verme cuando hubiera arreglado todo. La habitación contigua había sido originalmente la de Antonio. El mayordomo se apresuró a subirme con cuidado para sostenerme. Señorita, ¿y las cosas del joven San? Las tiré todas, respondí con tono frío, ya que hay un sustituto. La familia Lin no lo necesita más. Oscar no traía muchas cosas. El mayordomo dijo que, nada más dejar su saco tejido. Preguntó si podía lavarse primero. Quizá no se podía llamar lavarse, solo se enjuagó con agua fría. Y al salir, con las puntas del pelo aún goteando, dio un escalofrío. Oscar se cambió a un conjunto nuevo que, en realidad, también estaba algo gastado, pero debía ser su ropa más reciente, al menos sin parches. Se notaba que aquello era lo máximo que Oscar había podido imaginar hacer para prepararse antes de verme. Olfateé en él un tenue aroma a jabón, áspero, pero natural. Su mandarín no era del todo estándar. Aún así, se esforzó por saludarme con pronunciación clara. Benefactor, por fin le conozco. Esos ojos negros eran brillantes y límpidos, como si la luz del sol no hubiera manchado su interior. Me miró con devoción y atención, como quien contempla la imagen sagrada en el altar del clan. ¿Benefactor? Contesté con voz muy fría. Solo fuiste vendido para mí. Eso significaba que, desde ahora y hasta mi muerte, perdería su libertad y tendría que quedarse a mi lado. No había diferencia con Antonio. La respuesta pareció dejar a Oscar atónito, pero en solo unos segundos respondió, pero no merezco un precio así. La frase sonó cargada de autonegación. Sin embargo, en su expresión no había autocompasión.
Oscar volvió a sonreír. Las cejas se arqueaban. Las comisuras de los ojos se alzaban, una sonrisa muy juvenil. En la foto del expediente también sonreía. Una sonrisa fresca y limpia que hacía que el mundo se aclarara. Dijo, fue usted quien construyó la escuela y me permitió seguir estudiando. Fue usted quien salvó a mi hermano y pagó una atención médica que yo no podría ganar en toda la vida. Fue usted quien me sacó del pueblo, Durazno. Yo creía que nunca llegaría a ver cómo era el mundo fuera del pueblo. Nunca pensé que llegaría a conocerle. Oscar se agachó. Me miró alzando la cabeza, con un tono muy serio. De entre tanta gente, que usted me eligiera y me comprara es mi suerte. Parecía obediente, como un perrito que quiere que le acaricien la cabeza. Fruncí el ceño ligeramente, un poco desconcertada. No entendía por qué podía sonreír, siendo así, viviendo en el barro, con una vida que se ve de un solo vistazo hasta su final. Capítulo 03. He leído el expediente de Oscar. En apenas 3 líneas esbozaba una vida mitad amarga, mitad miserable. Su familia era demasiado pobre. Sus padres se fueron a trabajar fuera y nunca más se supo de ellos. El abuelo lo crió solo, y por exceso de trabajo murió hace 2 años. Oscar se vio forzado a dejar la escuela. Cuidaba a su hermano pequeño, enfermo, y buscaba por todos los medios el dinero para sus medicinas. Más tarde, fue la madre quien viajó al pueblo, Durazno, para invertir en un proyecto de caridad. Fundó una escuela solidaria y lo encontró. Estos años mi madre y mi padre han corrido de un lugar a otro, uno buscando el mejor equipo médico para mí, el otro creando distintos proyectos benéficos en mi nombre. Oliver y Clara no habían sido gente supersticiosa antes, pero cuando se enfrentaron a cosas que la mano humana no podía cambiar, cuando por primera vez ingresé en la unidad de cuidados intensivos, en coma, y los médicos de todo el mundo no pudieron hacer nada, empezaron a pedir ayuda a dioses y a rezar. Comenzaron a hacer buenas obras con la esperanza de que la buena fortuna cayera sobre mí, y a creer en lo que llaman lo esotérico. Incluso trajeron a un maestro, y se pusieron a creer en cosas como el matrimonio para la fortuna, rebuscando por todas partes a quien supuestamente tuviera un patrón del destino compatible conmigo. El algoritmo del patrón del destino es extremadamente complejo. Las personas que cumplen las condiciones son muy pocas. En todos estos años solo encontré a 2. Antonio fue el primero, Oscar fue el segundo. En realidad yo tampoco creo en eso del matrimonio para la fortuna. Si la medicina moderna no puede resolver una enfermedad, ¿cómo iba a curarla una cosa tan incierta como lo esotérico? ¿Por qué un desconocido que nunca he visto me traería buena suerte? Mi cuerpo, inexorablemente, terminará por decaer, pero no quiero defraudar a Oliver y a Clara. Por eso dejé que Antonio permaneciera a mi lado todos esos años y acepté el compromiso. Capítulo 04. Los recuerdos no son cálidos. Las pestañas húmedas de mis padres arrojaron lluvia tras lluvia en el fondo de mi corazón. Yo solo pude encarcelar a esa versión mía llena de dolor, lamentos y desesperación, para evitar que emociones tan intensas devoraran por completo este cuerpo ya tambaleante. Ya había aceptado mi muerte, pero, como cualquier mortal, no pude evitar la codicia. Quería vivir un poco más, al menos para acompañar a Oliver y a Clara un tiempo más. Así que ante ellos siempre aparecía la misma Freya, fría hasta la indiferencia. Lo entendí. Mirando a Oscar frente a mí, le dije, no me llames benefactora, y no uses el tratamiento formal de usted, señorita, alzando la cabeza. Él vaciló. ¿Puedo llamarla así, señorita? Como quieras. Oscar pareció recibir una gran fortuna. Iba a decirme algo cuando una ráfaga de viento lo hizo retroceder 2 pasos y se volvió. Estornudó. Ahora sí parecía un poco avergonzado. Perdón, señorita. Miré su cabello aún medio húmedo. ¿Te acabas de enjuagar con agua fría? Sí, dijo. Pensé que, al ver a la señorita, no podía presentarme mal. Temía que oliera. Lo interrumpí. ¿No hay agua caliente? Asintió con sinceridad. Ve a secarte el pelo y luego deja que el mayordomo te enseñe. Su mirada estaba llena de expectación, y guardé silencio unos segundos antes de decir en voz baja, olvídalo, ven conmigo. Empecé a mostrarle a Oscar las instalaciones básicas de su habitación. Aprendió con mucha atención, hasta que su mirada se posó en una fila de sillas de madera y mostró una expresión pensativa. Pregunté, ¿qué pasa? Estas sillas no son adecuadas para usted. Son demasiado duras, respondió Oscar. Creo que esta habitación debería tener una silla en la que la señorita pueda sentarse cómoda. Así cuando venga, podrá descansar. Me quedé un momento pensativa. Esta habitación había sido la de Antonio. A él le gustaban esas sillas de madera maciza, duras, y yo rara vez entraba en su cuarto. Justo entonces sonó el móvil. Era un mensaje de Antonio. Esta noche vuelvo a mi casa, decía, informándome brevemente. Le diré a Martín que mañana pase a recogerme. Martín es mi chofer y asistente personal. Por un momento recordé que,
1 hora antes. Había pensado ir a buscar a Antonio para preguntarle por lo de Regina. Quería preguntarle por qué había dicho aquello. Lo de Regina. Solo tienes que aguantar y esconder esto por ahora. No dejes que Freya lo descubra. ¿Qué significaba realmente? Pero ahora la familia Lin ya no lo necesitaba. A partir de entonces sería alguien sin relación alguna conmigo. No le respondí. Solo mandé un mensaje a Martín. El mayordomo ya había enviado el aviso. Se revocaban todos los permisos de Antonio. No podía volver a entrar en la casa de los Lin. Añadí un mensaje. Ya no hace falta que vuelvas a recoger a Antonio. Luego miré a Oscar. Esta es tu habitación. Cualquier cosa que quieras cambiar, díselo al mayordomo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo él. ¿Por qué me preguntas a mí? Porque es para la silla que le preparará a usted. Lo tomo en serio. Así que necesito que la señorita la apruebe. Mi tono fue frío, lo que quieras. Pero Oscar sonrió de nuevo. La comisura de sus labios se alzó, fresco y claro. Era como si una inmensa felicidad le hubiera golpeado la cabeza. Debió de haber aprendido mi rutina. Al mirar la hora en la pared supo que debía descansar. Hasta mañana, señorita. Hice una pausa. Luego dije, hasta mañana. Capítulo 05. Esa noche tuve un sueño. Soñé con el Antonio de la infancia. Antonio había crecido en mi casa desde pequeño. La habitación contigua era la suya. Si quería quedarse en la casa Lin, se quedaba. Si quería volver a su casa, volvía. Por mi causa. Sus pertenencias y su trato siempre fueron de primera categoría. La única exigencia de la familia Lin hacia él era, acompáñala, consuélala, no la enfades, como era de esperar. Antes de mi muerte debía permanecer a mi lado, incluso casarse conmigo. Crecimos juntos, fuimos al mismo colegio, la misma clase, 10 años de infancia compartida. Sus notas eran excelentes, su aspecto destacable. Una vida de privilegios había cultivado en él un aire distinguido, como una flor de altiplano entre la nieve. Antonio era de carácter frío y reservado. No mostraba las emociones. En cada gesto había una sutil altivez. Esa altivez solo se acallaba frente a mí, pero aún así, solo seguía las órdenes de la familia Lin. No hacía nada de más. Nuestra relación siempre fue insípida como agua. Salía a pasear conmigo cuando el tiempo acompañaba. Cuando íbamos a la biblioteca me traía un libro que recomendaba. Al comer, pedía algunos de mis platos preferidos. Pero eso era todo. Ni siquiera teníamos muchas cosas de qué hablar. El Antonio de niño quizás se esforzaba por ganarse mi estima, pero cuando vio que mis emociones eran siempre contenidas, que casi nunca me enfadaba, aprendió a llevar la vida con más ligereza. No se rompía la cabeza tratando de hacerme feliz, y desde luego no invertía tiempo extra en conocerme de verdad. Para él yo me convertí cada vez más en una responsabilidad que debía soportar, algo de lo que querer escapar pero sin poder. Antes no me importaba tanto, porque mi cuerpo estaba condenado a no soportar emociones intensas y vívidas. La excitación, la ira, el dolor, la tristeza, no podía permitírmelas. Era demasiado frágil. Nadie se atrevía a acercarse, no podían asumir el riesgo de hacerme daño. Me acostumbré a la presencia y la compañía de Antonio, y toleré su altivez. No me enfadaba por sus ocasionales impaciencias y orgullos. Para mis padres, él era más bien una herramienta para obtener cierto consuelo psicológico, pero yo también soy carne y hueso. 10 años codo a codo, invertí en Antonio una de las pocas emociones sinceras que he tenido. Regina era una estudiante admitida por méritos especiales. Su familia no tenía recursos. Siempre mostraba timidez y apariencia frágil. Sin embargo, no dudaba en un día de lluvia, dejar la sombrilla y recoger a un gato callejero. Saltaba y le invitaba a jugar bádminton. Participaba en las fiestas del colegio y danzaba con gracia. Ella era alguien totalmente distinta a mí, sana y llena de vida. Fue la primera vez que descubrí que Antonio también tenía tanto que decir, que podía indagar con cuidado las preferencias de alguien, que también iría al cine, cogería peluches en las máquinas, treparía montañas y contemplaría amaneceres con una persona. Guardó ese sentimiento con mucho cuidado, pero quien puede culparlo, era mi prometido. Y cada uno de sus gestos estaba bajo la mirada de la familia Lin, así que todo lo relacionado con él y Regina ya había sido puesto delante de mí. Incluso me entregaron el video de vigilancia en el que se besaban después de la clase nocturna. Regina se lamentaba de lo duro que era para Antonio y decía con pena, Freya, ¿por qué tiene que atarte a ella? ¿No es suficiente con que hayas perdido tu libertad durante tantos años? Antonio guardó silencio un momento y dijo, ella está enferma. Debemos mantener esto oculto por ahora. Regina, yo he sufrido tanto tiempo, y ahora te pido que sufras también. Cuando pase esto, seremos libres. Después se acurrucaron uno contra otro, cariñosos y compenetrados, como una pareja de amantes desgraciados que yo había separado.
No puedo decir que me enfadara, porque si esa emoción me embargara, no podría respirar. Solo sentí una curiosidad sutil, quería preguntarle con mi propia voz. ¿Sufrimiento? ¿Qué significa eso? ¿Sufrimiento? Capítulo 06. La Academia, brisa de primavera. Cuando Oscar me acompañó a entrar al aula, todos se quedaron atónitos. Luego mostraron expresiones de incredulidad y empezaron a murmurar. ¿Quién es ese? Nunca lo había visto. ¿Cómo que no es Antonio? ¿La familia Lin cambió de persona? ¡Qué rabia! ¿Por qué nunca me toca a mí una oportunidad así? Todo es culpa de mi madre por no haberme dado a luz en la hora correcta. ¿Podré intentarlo? Yo también quiero ser el amuleto de fortuna del matrimonio de la señorita Lin. Quiero ver la cara de Antonio. Genial. Por fin la señorita Lin se cansó de él. Oscar notó que casi toda la clase lo miraba. Parecía algo nervioso, pero enseguida se tranquilizó. Me dijo, me esforzaré mucho en los estudios. No entendía a qué venía eso. Luego añadió, sacaré el primer puesto. No dejaré que la señorita pierda prestigio. Su voz era tan solemne como si estuviera haciendo un juramento. Yo quedé sin palabras. Lo observé mientras movía un pupitre junto al mío y empezaba a limpiarme la mesa, de arriba a abajo, por dentro y por fuera, hasta dejarla reluciente. El mayordomo me contó que anoche, después de que yo me acostara, Oscar ayudó primero a la tía a fregar el suelo, luego al jardinero a podar, y después se puso a correr alrededor del patio, memorizando vocabulario de inglés mientras trotaba. Al final incluso sacó una libretita y fue tomando notas. Hoy, por casualidad, eché un vistazo y vi que todo era sobre mí, cuánto suele durar mi siesta, a qué hora prefiero salir a caminar, qué tipo de libros leo en la sala de estudio, qué desayunos me gustan, la hora de mis medicinas. En apenas una página, ya estaba todo lleno. Hoy, antes de que amaneciera, se levantó, hizo ejercicio, se dio una ducha y empezó a estudiar. De paso ayudó a la tía a preparar el desayuno. La flor de rábano en mi plato esta mañana la talló él, un poco rústica, pero se veía que era una flor. ¿De verdad una persona puede tener energía inagotable? Yo estaba desconcertada. ¿No te cansas? No me canso, dijo, y finalmente me sirvió un vaso de agua caliente. Alzó la mirada y sonrió. Poder hacer estas cosas me hace feliz. En el pasado he visto a innumerables personas fingir. Se ponían máscaras, adulaban con falsedad, llenos de apariencias, buscando complacer a la familia Lin, incluido Antonio. Su preocupación a veces llevaba impaciencia disfrazada, un fastidio que tragaba a la fuerza. Yo lo notaba, solo que no quería desenmascararlo. Ni siquiera tenía la energía de gastar fuerzas en los pensamientos reales que escondían en el fondo de sus corazones. No importaba, no me afectaba, pero parece que nunca había visto a alguien como Oscar. Era como una lluvia primaveral que bajaba de las montañas. No había sido manchado por el humo turbio de la ciudad, ni caído en frío repentino cubierto de nieve. No ocultaba nada, no se avergonzaba de su ignorancia, no disimulaba nada de sí. Cada palabra que decía era verdad. Capítulo 07. Sonó la campana de clase. Permiso. Antonio llegó tarde, arrastrando los pies. Detrás de él venía Regina, casi sin aliento. Él parecía algo desaliñado, pero su mirada se posó de inmediato en mí, o mejor dicho, en Oscar, que estaba sentado a mi lado. Antonio quedó paralizado. Su rostro mostró desconcierto, incomprensión, irritación y enojo, emociones que reprimió con rapidez. Al final, solo se sentó con semblante sombrío. Ni siquiera respondió al gesto tímido de Regina, que tiraba suavemente de su manga. Su actitud de ignorarme, cargada de inquietud, parecía casi intencionada. Yo no presté atención a ninguno de sus movimientos, ni le dediqué una sola mirada, porque estaba enseñándole a Oscar cómo usar los dispositivos electrónicos necesarios para la clase. Él no sabía nada, pero era muy listo. Incluso sus preguntas, que a veces denotaban cierta falta de sentido común, no resultaban molestas. La primera lección fue de comprensión auditiva en inglés. Oscar, de manera natural, me pasó un auricular. A la luz del sol, sus cabellos negros se cubrían de un brillo dorado, y su sonrisa transmitía una sensación inmediata de alegría. Las palabras de rechazo se me quedaron atoradas en los labios. En realidad, yo nunca participaba en este tipo de ejercicios en clase. Primero, porque estudiar era una actividad demasiado agotadora, y todos deseaban que yo descansara. Incluso asistir a la escuela como una estudiante más había sido una decisión largamente meditada por mis padres. Segundo, porque todo esto no representaba ninguna dificultad para mí. Aquellos diálogos en inglés, que sonaban complicados para Oscar, yo podía reproducirlos por completo sin esfuerzo, pero Oscar no lo sabía, y tampoco consideraba que mi diferencia fuese algo natural. Cuando me miraba,
No lo hacía como si fuera un cristal frágil. No me miraba como a una enferma de la que había que mantenerse a distancia. Tampoco como a una figura extraña a la que era preciso adular. Él me miraba a mí, solo a Freya. Aunque me llamara señorita, en sus ojos no había exceso de emociones. Eran claros y limpios. Me quedé inmóvil unos segundos y acepté el auricular. Muy pronto, el ejercicio terminó. La profesora extranjera hablaba con entusiasmo en el estrado. Era evidente que Oscar no podía seguir ese ritmo de enseñanza completamente en inglés, pero se mantenía serio y concentrado, sin detener su pluma. Quizás porque notó al nuevo alumno en clase, la profesora lo invitó a participar en un pequeño teatro de situación. Ella hablaba a gran velocidad, y Oscar apenas comprendía algunas frases. Ahora mismo, de pie, mostraba cierta confusión. No había entendido lo que la profesora le pedía. Los compañeros lo miraban, sorprendidos, aunque por cortesía nadie dijo nada. En ese silencio, una risa contenida se oyó con claridad. Era Antonio, aunque no pronunció palabra. La curva leve en sus labios destilaba un desprecio evidente. Luego levantó la mano y empezó a hablar con la profesora. Profesora, déjeme hacerlo a mí. La pronunciación de Antonio era un impecable acento londinense, aprendido de mi antiguo profesor de inglés. Este nuevo compañero ni siquiera entiende lo que dice. Su petición es exigirle lo imposible. Su tono era frío, y la burla resultaba innegable. Regina tiró con inquietud de la manga de Antonio, pero él la ignoró por completo. Su mirada permanecía fija en Oscar, como si lo viera como un enemigo mortal. Pero Oscar no mostró la incomodidad ni la humillación que Antonio esperaba. Siempre aceptaba su ignorancia con naturalidad, sin dejar que ese tipo de situaciones hirieran su orgullo. Solo se mostró un poco apenado y me susurró: «Señorita, ¿acaso la he hecho quedar en ridículo?» Negué con la cabeza y también levanté la mano. «Profesora», dije despacio, «yo seré su compañera». La docente mostró una expresión de sorpresa y alegría. «¿De verdad? Eso es maravilloso». Oscar me miró. «Ella te invita a representar la escena». Bajé los ojos, conteniendo la leve picazón en la garganta. «Yo estaré contigo». El ritmo de la profesora era demasiado rápido. Oscar podría perderse. Y además, Antonio quería avergonzarlo a propósito. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Nunca antes había pedido participar en este tipo de actividades en clase. Era la primera vez. Oscar no lo sabía, pero Antonio sí. Su expresión se quedó vacía de repente. Evitó mi mirada durante un instante, hasta que volvió a posarse en mí, con un gesto de incredulidad grabado en sus facciones. En ese momento casi perdió la compostura. Incluso se levantó de golpe y dijo fríamente a la profesora: «¿No lo sabe? El cuerpo de Freya no está en condiciones para este tipo de actividades». La profesora se quedó pasmada, con un gesto confuso y un poco incómodo. Era nueva ese semestre. Otros profesores, por supuesto, le habían hablado de mi situación, pero para ella, esto no era más que un pequeño ejercicio en clase, y además yo misma lo había pedido. «Compañera Freya», me miró, fruncí el ceño y, sin prestar atención a Antonio, respondí: «Puedo hacerlo». «Empecemos de una vez». El rostro de Antonio se tornó pálido, sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero su orgullo le impidió seguir, y tuvo que sentarse con impotencia. Era un fragmento de un drama inglés. Reduje la velocidad de mi voz. Las frases rebuscadas se transformaron en estructuras básicas. Oscar podía entender, y aunque su pronunciación no era perfecta, su voz resultaba agradable, y se mostraba concentrado y serio. Al terminar, la profesora fue la primera en aplaudir. Oscar volvió a sentarse y giró la cabeza hacia mí. En sus ojos brillaba un fulgor vivaz. «Señorita, es usted increíble». Quise responder que no era nada, pero tras una pausa cambié de idea. «Algún día tú también podrás hacerlo. Debería conseguirle un buen profesor de inglés particular», pensé. Capítulo 08. El comedor de la academia, Brisa de Primavera, tenía 5 plantas. La quinta había sido reservada por mis padres exclusivamente para mí. Cada día un nutricionista y cocineros me preparaban un menú personalizado. Además había zonas de autoservicio. Era, en la práctica, mi espacio privado de descanso. Algunos compañeros con los que me llevaba bien, o cuyas familias tenían negocios con la mía, también tenían permiso para entrar en la quinta planta. Oscar y yo nos sentamos junto a la ventana. Unos cuantos estudiantes subieron, nos saludaron con sonrisas, y lanzaron miradas curiosas a Oscar, sin ser ofensivas. Parecía que me envidiaban. Oscar levantó los ojos hacia mí. En su mirada limpia y brillante había una chispa de alegría. «¿Es porque puedo sentarme frente a la señorita a comer?», parecía decir. «No es nada de lo que valga la pena envidiarse», contesté con frialdad. A Antonio no le gustaba comer conmigo, quizá porque como lentamente, y mis platos son siempre ligeros.
Daba la impresión de quitar el apetito. O quizá porque yo soy aburrida, no tengo mucho que decir, y así se pierde la voluntad de compartir. O quizá porque él siempre buscaba complacerme, adaptarse a mí, y acababa por perder el placer de comer. Oscar se quedó quieto, mirándome fijamente un buen rato. Con voz perpleja, replicó sin pensarlo: ¿eso no vale la pena envidiarse? Enseguida se dio cuenta de lo que había dicho, y sus orejas se tiñeron de rojo. Ni siquiera cuando lo habían ridiculizado en clase había mostrado vergüenza. Sin embargo, en ese momento parecía nervioso, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Quizá no sabía mentir, y solo pudo balbucear una explicación torpe. Es que es bonito, y me hace sentir bien. ¿Bonito? Tardé unos segundos en entender a qué se refería. Fue como si el viento rizara la superficie de un lago. Guardamos un silencio tácito durante unos segundos, y los dos bajamos la cabeza a comer. Capítulo 09. En la entrada se escuchó de pronto un alboroto. Antonio subía acompañado de Regina. Ambos parecían de buen humor. Antonio ya no mostraba la irritación de la mañana, y miraba a Regina con una ternura visible mientras ella charlaba animadamente. ¿No dijiste que nunca probaste el guiso de mariscos?, comentó. En el buffet de la quinta planta lo preparan a diario. Luego te haré probarlo. Sí. Regina sacó la lengua. Pero solo quiero probar un poco. Estas cosas tan caras quizás ni siquiera sepan mejor que el malatán de la calle. Antonio rió. Si no te gusta, iremos afuera a comer malatán. Pero fueron detenidos en la puerta. El gerente del comedor les dijo amablemente: la quinta planta no está abierta al público. Por favor, suban a otro piso. Antonio se quedó helado. ¿Sabes quién soy yo?, preguntó incrédulo. La sonrisa del gerente no cambió en absoluto. Usted no tiene autorización para entrar en la quinta planta. El rostro de Antonio se ensombreció de inmediato. ¿Sabes cuál es mi relación con Freya? Ah, sí. La sonrisa del gerente se desvaneció un poco, y su mirada se posó, con un matiz extraño, en Regina, que se había puesto rígida. Recibí la notificación. Su compromiso con la señorita Lynn ha sido anulado. Por lo tanto, también se le revocó el permiso de acceso a la quinta planta. La expresión de Antonio quedó vacía. Preguntó en voz baja: ¿qué acabas de decir? Regina, al oírlo, mostró una expresión de júbilo que rápidamente intentó disimular, mirando a Antonio con cautela. Usted también recibirá la notificación pronto, dijo el gerente con cortesía. No lo creo. Antonio casi gritó, y tras unos segundos tiró de la comisura de sus labios. Iré a preguntárselo yo mismo. Recibiste un mensaje equivocado. Pero el gerente no cedió ni un paso. Por favor, baje a otro piso a comer. Mientras los dos discutían, los empleados de la quinta planta dirigían miradas extrañas a Antonio. Alguien no pudo evitar reírse. Al final, fue Regina quien no soportó más la situación. Tiró de la manga de Antonio y le susurró: Antonio, vamos a comer malatán afuera. No importa. De todos modos, esas cosas de aquí ni siquiera parecen apetitosas. Pero Antonio no se movió. Siempre había vivido rodeado de halagos y privilegios. Perder la cara delante de Regina era algo que no podía aceptar. Piénsalo bien, dijo, conteniendo la respiración, con un tono amenazante. Soy el heredero de la familia San. Tú no eres más que un empleado servil. Si conservas este trabajo o no depende de una sola palabra mía. ¿Me está amenazando? La sonrisa del gerente desapareció por completo, sin mostrar sumisión. Aunque usted sea el joven maestro de los San, yo trabajo para la familia Lynn. Solo obedezco sus órdenes. Cada vez había más espectadores. Antonio ya parecía haber perdido la paciencia. Más vale que entiendas las consecuencias de lo que haces. La señorita Lynn revocó su acceso al comedor. La voz del gerente se volvió completamente fría. Hoy usted no entra. Capítulo 10. Mientras ellos discutían, yo ya había llegado a la puerta. ¿Qué consecuencias tiene que considerar ella? Señorita Lynn, el gerente se apresuró a saludarme, con tono casi apenado. Disculpe por haberle perturbado la comida. Negué con la cabeza. Lo hiciste bien. Vuelve a tus tareas. Luego levanté la mirada hacia Antonio. Antonio, ella es empleada de la familia Lynn. Trabaja para mí. Así que, si no te dejó entrar al comedor, ¿con qué derecho piensas tú hacerla perder su empleo? Freya. Solo me molestó que repitiera esos rumores. La voz de Antonio se suavizó un poco de manera instintiva. Pero al ver a Oscar a mi lado volvió a endurecerse. Desde esta mañana quiero preguntar, ¿por qué el chofer no vino a recogerme? ¿Y quién es él? Al fin y al cabo soy tu prometido. ¿No deberías explicármelo? Antonio, lo interrumpí. Ella no mintió. El compromiso fue anulado. ¿Qué? Ya no necesitas volver a la familia Lynn. Hablé sin emoción alguna. Desde ahora eres libre por adelantado. Antonio quedó estupefacto. Luego soltó una risa sarcástica, señalando a Oscar con vehemencia.
Es por él, ¿verdad? Lo encontraste como sustituto, así que me abandonaste sin dudar. Freya, ¿acaso tienes corazón? Molesto, torpe, fuera de lugar. Hasta ahora mi paciencia siempre había sido abundante. Casi nunca me enfadaba, porque la ira no valía la pena. No me importaban esas nimiedades, pero eso no significaba que toleraría que me gritara. Aunque yo lo permitiera, mis padres jamás lo harían. Tosí suavemente un par de veces, a punto de hablar, pero Oscar se adelantó. Señorita, bajó la cabeza y me preguntó en voz baja, con absoluta sinceridad, si yo le pongo las manos encima aquí, ¿la pondrá en un aprieto? La neblina de mi ánimo se disipó como nubes al sol. No, respondí, casi al instante de mis palabras. Oscar le lanzó un puñetazo a Antonio. Había crecido en la montaña, acarreaba agua, cortaba leña, lavaba ropa, cocinaba, llevaba a su hermano enfermo al médico y a la escuela. Su figura podía parecer delgada, pero su fuerza era descomunal. En un abrir y cerrar de ojos, se mezclaron el grito de Regina, los quejidos de Antonio y las exclamaciones ahogadas de los espectadores. Fue un dominio total. Oscar derrumbaba por completo la imagen que yo tenía de él. Antonio quedó sometido contra el suelo. Oscar le apretaba el cuello, como si fuera un antílope atrapado por un perro salvaje, soltando un sonido jadeante de terror. Oscar, con la sonrisa borrada, mostraba un rostro frío, casi cruel. Claro, un muchacho criado en un lugar remoto, con un rostro tan hermoso, que había cuidado solo de un abuelo enfermo y de un hermano pequeño. Si no hubiera desarrollado aristas, habría sido devorado hasta no dejar nada. La lluvia primaveral también puede venir acompañada de un viento cortante. La escena aterrorizó a todos, excepto a mí, porque, después de inmovilizar a Antonio, Oscar no se movió más, simplemente me miró, obediente, esperando mi palabra. El muchacho que un instante antes parecía fiero, ahora bajaba las pestañas. La severidad de su rostro se volvía dócil, y en su mirada ya no había rastro de emociones negativas. Daba ganas de alargar la mano y acariciarle la cabeza. Yo nunca había sido partidaria de resolver las cosas con violencia, pero, para mi sorpresa, aquello no me resultaba en absoluto desagradable. Antonio, ¿quién te permitió hablarme así? Tomé el vaso de agua a mi lado y, lentamente, lo vertí sobre su cabeza. ¿Ya has despertado? Regina, a su lado, parecía aterrada. No se atrevió a pronunciar ni un sonido. Ella comprendía mejor que Antonio la situación, y solo pudo llorar en voz baja, murmurando, no más, por favor, mientras veía impotente como el agua cristalina se derramaba. Antonio, empapado de pies a cabeza, parecía salir de un sueño. Al fin comprendía en qué lugar estaba y en qué situación se hallaba. La razón regresó, y con ella el miedo. Se mostró débil ante mí. Freya, lo siento. Yo solo no entendía, ¿por qué de repente se rompió el compromiso, aunque hayas encontrado a alguien que me reemplace? Después de tantos años juntos, repetí sus palabras, mi voz helada, pero para ti, esos años no eran más que una carga inevitable. No había sentimientos. El rostro de Antonio palideció. No es así, nunca lo vi de ese modo. Freya, me equivoqué, te pido perdón. El gerente me ofreció otra taza de agua. Bajé la mirada. SHHH. La falsa confesión me resultaba nauseabunda. Volví a verter el agua, lentamente. ¿Es la familia San lo que da esa arrogancia? Mis ojos se posaron en Regina. Lo que te hizo decirle, con tanta seguridad, que cuando yo muriera serían libres. Un silencio absoluto cayó. El aire se volvió espeso. El rostro de Antonio ya no podía describirse como pálido. Estaba trastornado, buscando a su alrededor alguna salida, intentando defenderse, pero incapaz de pronunciar palabra. Fue Regina quien, de pronto, dio un paso al frente, reuniendo valor. Señorita Lynn. Yo sé que Antonio tenía un compromiso con usted, pero él no la ama. Lo ha tenido atado a su lado durante tantos años. ¿No cree que ya es suficiente? Además, ahora usted encontró a alguien que lo sustituya. Ya que se enteró de todo, déjelo ir. ¿No lo he dejado ir ya? Respondí con calma. No pienso gastar más energía en este circo. El compromiso se acabó. Su romance no tiene nada que ver conmigo. Regina quedó atónita, y preguntó con cautela. Entonces, ¿no nos perseguirá en el futuro? Los miré fijamente, primero a ella, luego a Antonio, y pronuncié lo que realmente sentía. ¿Ustedes son personas tan importantes como para que me tome esa molestia? Un puff rompió la tensión. No se supo quién fue el primero en reír entre los espectadores. Una risa siguió a otra. ¿Cómo iba la señorita Lynn a perder el tiempo en ustedes? Vayan a protagonizar su drama barato. Aquí nadie los toma en cuenta. Ridículos y necios.
No saben lo que dicen. ¿Atado a su lado? ¡Qué estupidez! La señorita Lynn jamás restringió la libertad de Antonio. ¿Vieron lo que hicieron? Ella solo rompió el compromiso. Algunos tienen la cara dura de venir a armar un escándalo en la quinta planta. ¿Quieren libertad? Pues enfréntense a la familia Lynn de frente. Pero claro, no quieren soltar los beneficios. Exacto. Si no fuera porque la familia Lynn lo valoró, ¿qué sería Antonio? ¿De verdad cree que es un príncipe azul? Hizo algo vergonzoso y ni siquiera le piden cuentas. Que se conforme con seguir siendo el joven amo de los San. ¿No sabía que la quinta planta es el comedor privado de la señorita Lynn? Trajo a su noviecita a comer de gorra. ¡Qué descaro! ¡Qué envidia tener semejante falta de vergüenza! Una oleada de sarcasmo se acumuló, hasta que Regina enrojeció y palideció a la vez, llorando de impotencia. Antonio, en cambio, tosía miserablemente, empapado y derrotado. Solo cuando Óscar lo soltó pudo levantarse a duras penas del suelo, pálido, sin palabras. Intentó extender la mano hacia mí, como si quisiera agarrar mi ropa y decir algo, pero Óscar lo detuvo. Óscar, dije sin volver a mirarlos. Estoy cansada. Vámonos. Capítulo 11. Al lado del campus había un pequeño parque. También era un lugar que mis padres habían reservado para mí, con una puerta en la pared trasera por la que solo yo podía entrar o salir. Me gustaba pasear allí durante la siesta, perderme en ese océano verde. El viento susurraba, el sol acariciaba. Cada movimiento de las hojas guardaba un ritmo secreto. Respiraba junto a millones de seres vivos. Incluso cuando estaba sola, no me sentía sola. Óscar no sabía que Antonio jamás había puesto un pie en este bosque secreto. Tampoco me preguntó nada sobre el episodio en el comedor, ni sobre Antonio ni sobre Regina. Solo, con una especie de ilusión infantil, se agachó y señaló un grupo de setas. Estas se pueden comer. Me contó que solía ir a la montaña a buscar qué comer. Conocía cada fruta silvestre, cada hongo. Dijo que sabía hacer columpios y hamacas, que algún día podría hacerme uno. También me habló de los pájaros que conocía en el bosque. Un día, cuando iba a caer un aguacero, les construyó un nido más fuerte. Después, los pájaros solían ir a buscarlo. Lo escuché con atención. Al final, Óscar giró la cabeza hacia mí. Señorita, le haré una cometa. Sonrió. Yo me encargo de que vuele alto. Usted solo tiene que quedarse sentada, sosteniendo el hilo. El cambio de tema fue repentino. Yo solo respondí, está bien. La próxima vez traeremos un mantel. Podemos hacer un picnic aquí, continuó. Después de comer, usted puede dormir una siesta y yo la vigilo. Y si se cansa, la cargo de regreso. La escena que describía era tentadora. Pensé un momento, y no pude evitar sonreír. Está bien, dije lentamente. El futuro, ese, algún día, estaba demasiado lejos de mí. Yo solo no quería arruinarle la ilusión. Quien convive cada día con la muerte no tiene por qué desilusionar a quienes se preocupan por él. Óscar, lo llamé con seriedad. En el futuro puedes hacer tus propios amigos, entrar a una buena universidad, conseguir un buen trabajo, enamorarte, casarte, tener hijos, vivir la vida que quieras. Ambos sabíamos lo que significaba en el futuro. Óscar guardó silencio unos segundos. De pronto, se disculpó. Perdóneme, señorita. Aunque su vida pueda ser muy larga, si siempre piensa en el futuro, seguramente quedarán cosas pendientes. Levantó la vista y sonrió. Por eso, mejor hagamos el picnic mañana. Sonrió, pero en sus ojos llovía bajo el sol. Yo respondí otra vez. Está bien, señorita. ¿Usted es así de buena con todos? ¿Y esto se llama buena? Pregunté. Sí, inclinó la cabeza y murmuró algo apenas audible. Óscar, pregunté, ¿te enojaste antes con Antonio y Regina? Sí, asintió. Le faltaron el respeto, y sus disculpas no fueron sinceras. Pero cuando lo habían humillado a él, no se había molestado en lo más mínimo. Ni siquiera le importó la burla de Antonio. ¿Siempre trabajas con tanta dedicación? Pregunté, en compañía y en apoyo emocional. Era mucho mejor que Antonio. No, vaciló unos segundos. Luego dijo en voz baja, solo con usted, señorita. Sonaban como palabras halagadoras, pero en su boca, eran completamente sinceras. Me desconcertó. ¿Por qué? No veía en él ambición, ni intenciones ocultas. Aunque la familia Lynn le pagara con creces, la sinceridad no se compra. Porque usted me olvidó. Su voz fue un susurro. En realidad, nos conocimos hace mucho, mucho tiempo. Me quedé de verdad sorprendida. Óscar, como si notara que se le había escapado algo, torpemente cambió de tema. De haberlo sabido, le habría pegado más fuerte. Si lo hubiera seguido presionando, me lo habría contado todo. Pero no insistí, solo le seguí la corriente. Óscar, hay muchas formas más dolorosas que un golpe.
Mi existencia hacía que Antonio y Regina parecieran un amor inquebrantable. Pero Antonio nunca fue honesto conmigo, ocultaba su romance, y Regina, incluso, lo compadecía por su falta de libertad. En realidad, no existen tantas fuerzas mayores en este mundo. Solo es cuestión de calcular intereses y de codicia insaciable. Capítulo 12. Mis padres, por supuesto, también se enteraron de lo de Antonio y Regina. Al igual que yo, no pensaron en castigar a esos dos jóvenes. Simplemente cortaron de forma rápida y decidida todos los recursos que la familia Lin concedía a Lausanne, y anunciaron la ruptura de cualquier cooperación entre ambas familias. De paso, trasladaron a Antonio y a Regina a otros pisos. Al fin y al cabo, mi clase es especial, la patrocina por completo la familia Lin. Disfrutamos de los mejores recursos educativos y equipos. Vienen profesores de instituciones de élite a dar charlas. Cada año hay plazas para viajes de estudio y en los eventos se pueden conocer socios comerciales con los que trabaja la familia Lin. Todas esas cosas son el sueño de muchas familias. Los demás estudiantes entraron por solicitud. La familia Lin hizo investigaciones de antecedentes a cada uno. Regina había obtenido su plaza gracias a que Antonio la había metido en la clase. Para alguien con su posición, fue fácil conseguir ese puesto. Ahora los dos fueron empacados y enviados lejos. Las tarjetas que la familia Lin le había dado a Antonio fueron desactivadas. Le retiraron el permiso de consumir gratuitamente en cualquier propiedad de la familia Lin. Cancelaron todos los recursos que había obtenido a través de los Lin, incluidos los proyectos con los que practicaba. Los magnates del mundo empresarial que antes lo elogiaban se volvieron fríos de un día para otro. Los compañeros que siempre le sonreían en la escuela cambiaron su actitud hacia él. Nadie lo mimaba ya. Se cortó el suministro de sus prendas de lujo, bolsos y joyas que llevaba todo el año. Todo aquello sucedió prácticamente de la noche a la mañana. Al perder la identidad de prometido de Freya, el mundo de Antonio dio un vuelco total. No sé qué pensó él de todo esto, porque no tuvo oportunidad de verme. Solo me mandó mensajes enloquecidos. Al principio no se lo creía. Freya, ¿puedes no cancelar el compromiso? ¿Por qué la familia Lin emitió ese comunicado? Toda mi casa está en mi contra ahora. Freya, ¿la tarjeta que me diste está congelada? Hoy estoy de mal humor. Quería ir a cenar a ese restaurante junto al lago y no había mesa. Pero antes dijiste que me guardabas un privado. ¿No puedo ir cuando quiera? No quiero cortar la relación contigo. ¿Te olvidaste? Nuestros patrón del destino coinciden. Somos la pareja perfecta. No te enfades. Lo importante es tu salud. Luego vinieron los mensajes de pánico. ¿De verdad no me quieres? Hoy fui a la casa de los Lin por ti y me echaron. Déjame verte una vez. Si estás molesta por Regina, rompí con ella. Al estar con ella me di cuenta de que fue un error. No la amo de verdad. Ella sabía que yo era tu prometido y aún así te provocó. Pero te prometo que ya no la dejaré aparecer frente a mí. Freya, he pensado mucho. No le puse suficiente esfuerzo antes. ¿Podemos volver a como antes? Tú me trataste tan bien. Quiero devolvértelo. Y después, súplica tras súplica, aunque tengas a Oscar al lado. ¿Qué más da otro de más? No voy a competir con él. Mientras pueda quedarme a tu lado, me conformo. Por favor, déjame verte. Te echo de menos. De verdad te echo de menos. Sin ti no soy nadie. Solo tú me hiciste bien en este mundo. He soñado con sentarnos en el patio a leer juntos toda la vida. Enciérrame. No quiero libertad. Solo quiero estar contigo. Yo lo bloqueé. Ya no pudo contactarme. Solo le quedó publicar textos de arrepentimiento en redes sociales. A veces los veía pasar en el feed, comentarios de Regina y ataques mutuos entre ellos. Multitud de curiosos observando. Le eché un vistazo y me aburrí. No quería convertirme en el centro del escándalo. En cuestión de segundos, las cuentas de ambos fueron silenciadas. Desde entonces desaparecieron también de internet. Capítulo 13. Creo que tuve un sueño. Soñé que, cuando vivía en el hospital, encontré junto a la ventana un avión de papel. En él, con una letra infantil y torpe, estaba escrito: quiero que mi cuerpo mejore. Comer piruletas sabor sandía. Un deseo muy simple. Recuperarse no es tan fácil, pero hacer que un niño coma un dulce para mí era algo sencillo. Así que ese día hice que el mayordomo repartiera una gran bolsa de piruletas a todos los niños del hospital que podían comer dulces. Había de sabor sandía, de uva y también de naranja. Más tarde seguí encontrando otros aviones de papel. Ese niño parecía tomarme por un hada. Me describía entusiasmadísimo lo deliciosas que eran las piruletas. Me pedía deseos y me llamaba la más poderosa de las hadas. Esos deseos eran sencillos. A veces querían ver fuegos artificiales, otras veces dibujar, y otras tantas solo querían tener una maceta con una flor. Les di a aquellos pequeños pacientes varitas de pintura, ceras al óleo y, a cada uno, un ramillete de flores.
No dejé que nadie supiera que era yo. Tampoco investigué quién era el dueño del avión de papel. En algún momento, en varios aviones, empezó a aparecer otra caligrafía, limpia y ordenada, siempre con pocas palabras. Que te mejores pronto, que vivas 100 años, que todo vaya bien. Quizá los padres del niño, pensé, escribían deseos por él, pero, por desgracia, la vida y la muerte, el nacer y el envejecer, no se controlan. No podía hacer realidad esos deseos por ellos. Cuando me transfirieron fuera de aquel hospital, dejé una gran donación para tratamientos. Los pacientes que cumplieran los requisitos podrían solicitar ayuda. En la planta baja dejé el último avión de papel y escribí una única frase: ánimo con el tratamiento. Adiós, carita con ojitos felices. Al subir al coche para irme, pareció que se oían pasos apresurados detrás. Miré hacia atrás. Por la puerta salió un muchacho alto. No distinguí bien su rostro. O tal vez, al pasar tantos años, ya no lo recuerdo con nitidez. La brisa acariciaba mi mejilla. A medio dormir, abrí los ojos y vi la cometa sobre mi cabeza. Un mar verde que ondeaba con el viento. A mi lado, un joven tranquilo, como dibujando. Qué familiar me resultaron aquellas ceras al óleo. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Por qué parecía que todavía estaban en tan buen estado? Pensé en ello. Él me miró. Su rostro se superpuso con el del sueño. Le pregunté: Oscar, en los aviones de papel, ¿tú pediste por la salud de tu hermano? Se quedó rígido. Cuando volvió a mirarme, sus ojos claros y limpios estaban llenos de un paisaje de pleno verano. La luz del sol danzaba en ellos. Al final, se le dibujó una preciosa curva en la boca. No, susurró. Pedí por ti. Capítulo 14. Cuando la familia San llegó arrastrando a Antonio para pedirme perdón, yo estaba sentada en el patio delantero, mirando el boletín de notas de Oscar. Él me había prometido llevarme de picnic, hacerme un columpio, construir una cometa que volara muy alto, y sacar el primer puesto para no avergonzarme. Lo había cumplido todo. Apenas empezaba a pensar en cómo halagarlo, cuando se oyó alboroto en la puerta. Al perder el amparo y el apoyo de la familia Lin, el estatus de la familia San había caído en picado. Los San, que antes parecían un linaje adinerado, se habían reducido a una pequeña empresa que apenas facturaba millones al año, cifra suficiente para mantener las apariencias. Sí, pero la transición de la opulencia a la austeridad no es algo fácil de digerir. Perder lo que ya se tuvo es, sin duda, lo más doloroso. Lo mismo les pasaba a ellos que a Antonio. Aún sabiendo que yo no quería ver a Antonio, la familia San no pudo contenerse y salió al completo. Antonio se arrodilló ante la puerta, suplicando mi perdón. Sus rostros mostraban complacencia por todas partes. Meses después, era la primera vez que veía a Antonio. Se veía mal, demacrado, con ojeras y los ojos llenos de venas enrojecidas. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron. Arrastrándose de rodillas se acercó, con una actitud sumisa y humillante, dejando atrás toda esa altivez y ese orgullo que antes lo caracterizaban. Esos aires de nobleza parecían haberse evaporado. Al perder la condición de prometido de Freya, también desaparecieron los privilegios y la pompa que lo rodeaban. Vivía mejor que la mayoría, pero no podía resignarse. Esta vez parecía arrepentido de verdad. Llamaba mi nombre sin cesar. Freya, Freya. Yo, sin embargo, miré al cabeza de la familia San, al hombre de mediana edad que lideraba el grupo. No vuelvan a aparecer ante mí. Las expresiones de todos en la familia San se congelaron. Antonio quedó paralizado. Las lágrimas le brotaron de inmediato, con los ojos enrojecidos. La familia Lin no va a tomar medidas contra los San, dije con frialdad, pero si os emperráis y no dejáis de perseguirnos, asumid las consecuencias. Mi mirada y mi tono dejaron claro que no bromeaba. El jefe de los San debió de acordarse de mis padres. Palideció y asintió con la boca temblando, sin atreverse a decir nada más, y arrastró a Antonio para marcharse. Antonio gritó, con la voz rota: Freya, perdóname, me equivoqué, una y otra vez, sincero hasta doler. Sus palabras se apagaron poco a poco. Miré entonces a Oscar, porque por fin supe cómo quería elogiarlo. Inclinó la cabeza. Él me miró, con esos ojos claros y puros, sin comprender del todo lo que iba a hacer. En lugar de bajar la mirada, se arrodilló a medias. Mis dedos rozaron su flequillo. Lo miré con cierta aturdida ternura. Sus orejas se tiñeron de rojo al instante. Señorita, musitó él. Contesté. Si alguna vez quieres elogiarme, su voz quedó áspera. ¿Podrías hacerlo siempre así? Él no me mentiría, aunque la petición resultara vergonzosa. Con los labios apretados la admitió. Me gustas mucho. Yo desvié la vista, sintiendo como la punta de mis dedos ardía de calor. Está bien. Capítulo 15. El día que Oscar fue admitido en la mejor facultad de medicina del país,
Mis padres me acompañaron al hospital para hacerme un chequeo completo. Cuando llegaron los resultados, todos estallaron en vítores. La enfermedad no había empeorado. Incluso había mejorado bastante en comparación con antes. Quizá fuera el nuevo medicamento que estaba tomando, más eficaz. Quizá la mejora de mi estado de ánimo al colaborar con el tratamiento. Quizá el progreso de esos médicos responsables y cada vez más hábiles. Quizá, ¿por qué más? Cariño, mamá me acarició la mejilla, casi con un sollozo. Estoy tan feliz. Papá desvió la cara. En su rostro demacrado brillaban unos ojos enrojecidos. Me quedé un momento pasmada. Entonces, ¿podré acompañaros un poco más de tiempo? Mis padres ya no pudieron contenerse y rompieron a llorar a gritos. Capítulo 16. ¿De verdad existe eso que llaman patrón del destino? ¿El patrón del destino entre dos personas? Oliver y Clara no lo sabían. Solo supieron que aquel año fueron al pueblo, melocotón en flor, para ayudar a reparar la escuela. Allí, junto a la ventana de un chico, vieron un avión de papel. La letra en él les resultó más que familiar, pertenecía a su hija. El rostro del muchacho también le sonaba, parecía haber solicitado en el pasado las ayudas médicas que ellos habían donado al hospital, y gracias a eso había salvado a su hermano menor enfermo. El maestro que los acompañaba soltó un leve murmullo de sorpresa. Dijo que aquel muchacho llamado Oscar había tenido una gran variación en su patrón del destino. Antes estaba destinado a perder a toda su familia y quedar a la deriva. Sin embargo, por encontrarse con un benefactor, su suerte había dado un giro inesperado. Y ahora, los patrón del destino de él y de Freya eran un verdadero vínculo hecho en el cielo. ¿De verdad existe el destino entre las personas? Oliver y Clara antes no lo creían, pero por Freya habían rezado a todos los dioses. Habían creído en toda clase de causas y efectos, incluso en esas teorías de la fortuna, vagas e inacibles. Así que llevaron a Oscar a la familia Lin. Le preguntaron, ¿qué deseas? Él solo sonrió y respondió, mi deseo ya se lo escribí a la pequeña Ángel. La pequeña Ángel que vivía en la azotea del hospital. La pequeña Ángel todopoderosa de la que hablaba su hermano menor. Había enviado incontables aviones de papel. La había visto desde un rincón sin atreverse a acercarse, ni a dar las gracias ni a molestarla. Había rezado por ella miles de veces, deseando que viviera 100 años. Capítulo 17. Volví a tener un sueño. Al despertar, estaba en la espalda de Oscar. De repente me había dado por querer subir una montaña para ver el amanecer. En realidad era una colina baja, a la que se podía llegar fácilmente en telesilla, pero yo quería intentarlo por mi cuenta. Como era de esperar, me cansé al poco de empezar, pero el amanecer en la cima fue precioso. El equipo médico que nos acompañaba nos sacó una foto instantánea con la Polaroid. Él la colocó con sumo cuidado en su libretita, aquella donde apuntaba todo lo relacionado conmigo. Le pregunté, ¿puedo verla? Se quedó rígido, incómodo. Antes habría dicho que no quería verla, pero cuanto más tiempo paso con él, más caprichosa y traviesa me vuelvo. No dije nada, solo lo miré fijamente. Oscar acabó rindiéndose y me la entregó. El viento movió las páginas amarillentas. En cada una estaba escrita la misma frase, que Freya viva 100 años. En la primera página había un dibujito de una niña pequeña, con los ojos curvados en una sonrisa. Eso lo había escrito el primer día que llegó a la familia Lin. Decía, la pequeña Ángel hoy me sonrió una vez. Parece que la primavera ha llegado antes de tiempo.